Buenos días a todos. Ahí creo que ya está saliendo el audio. Vamos a comenzar la clase de hoy, que es la clase de inductancia, que es el penúltimo capítulo de nuestro programa. La semana que viene es la última clase y la semana que viene tenemos el capítulo de corriente alterna. Bueno, voy a llamar lo que es inductancia, que tiene dos partes. Una parte que es la inductancia mutua y otra parte que es la inductancia de un mismo elemento. Bueno, el último elemento que nos falta ver es el inductor, que es lo que vamos a ver hoy. Nosotros ya habíamos visto la parte de capacitancia primeramente, después el otro elemento que vimos fue la resistencia, y el que nos falta por ver para poder cerrar la parte de corriente directa es el inductor. Bueno, primeramente tenemos que saber qué es la inductancia. Bueno, si se acuerdan, cuando tenemos un conductor por el cual circula corriente, si yo tengo un conductor por el cual circula corriente, alrededor de este conductor se genera un campo magnético B. Si esta I es variable, ¿verdad? Si esta I es variable, entonces, bueno, la verdad no hace falta que sea variable, con tal de que se genere una B, con tal de que se genere una I, hay una B. Pero si esta I es variable, también va a ser variable esta B, ¿verdad? Si es que I es variable, también es variable B. O sea, B existe, I sea o no variable. Pero si es que I es variable, B va a ser variable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque B es proporcional a I. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Este campo magnético B, si yo acá tengo otro conductor, si yo acá tengo otro conductor que tiene una corriente I2 y una corriente I1, este campo magnético sobre este conductor va a generar un efecto también, ¿verdad? Va a generar un efecto sobre este conductor 2. Ahora, ¿qué pasa si es que este conductor I2 tiene una forma, por ejemplo, circular? Y acá tenemos un campo magnético B que está también pasando por acá, ¿verdad? Este campo magnético B vamos a ver que pasa por el centro de acá, ¿verdad? Este campo magnético B generado debido a I1. Si es que yo acá tengo una corriente I1, tengo un campo magnético B y tengo acá otro conductor I2 y hago que I1 sea variable, B va a ser variable. Entonces, adentro de este círculo va a haber un campo magnético B variable. Como hay un campo magnético B variable, va a generarse una FEM inducida I2. Por el simple hecho de que acá está cambiando la corriente, ¿verdad? Si yo acá vengo y cambio la corriente, acá ¿qué se va a generar? Se va a generar un campo magnético B. Este campo magnético B, como es variable, va a hacer que acá se genere una I2. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que se conoce como inductancia. El proceso por el cual se genera una corriente en un circuito secundario. Acá podemos ver que dice que una corriente que circula por la bobina 1, en este caso es más fácil usar esta combinación, usar esta combinación. ¿Y por qué? Porque acá automáticamente el campo magnético generado sabemos ya que 100% va a pasar por acá, ¿verdad? Porque la semana pasada vimos circuitos magnéticos y sabemos que el campo magnético siempre se mantiene en el núcleo. Entonces, si yo uso esta disposición de la derecha, yo sé que si tengo acá una corriente I1, el campo magnético va a pasar exactamente por el secundario, ¿verdad? A esta parte vamos a llamarle primario, a esta parte vamos a llamarle secundario. Entonces el campo magnético pasa directo por acá, ¿verdad? La otra disposición sería esto, sería que los dos conductores tengan ejes paralelos, como sería en este caso, ¿verdad? En este caso, los dos ejes tienen ejes paralelos, por lo tanto, el campo magnético de vida 1 va a pasar necesariamente por el centro de la otra espira, ¿verdad? Si es que pasa por el centro de una espira, va a pasar por el centro de la otra espira necesariamente. ¿Por qué? Porque los dos ejes son concéntricos en este caso. Entonces, lo que acá decía es que una corriente que circula por la bobina 1 puede ser o esta de acá, puede ser o esta de acá la bobina 1, o esta de acá la bobina 1, produce un campo magnético B.
Acá tenemos el campo magnético B, que sería este, ¿verdad? Y por lo tanto, un flujo magnético a través de la bobina 2. Pasa el flujo a través de esta bobina, ¿verdad? A través de este 2 está pasando el campo. Si la corriente 1 cambia, el flujo a través de la bobina 2 también cambia. De acuerdo a la ley de Faraday, esto induce una FEM en la bobina 2, ¿verdad? Eso hace que acá en la bobina 2 se genere una diferencia de potencial, lo que a su vez genera una corriente. La inductancia es un término que relaciona el número de espiras que tenemos en la primera bobina por el flujo a través de la primera bobina dividido la corriente en la segunda bobina. Simplemente la inductancia es una expresión para tener de manera rápida la corriente 2 que circula acá. Acá pues dijimos recién que se genera una FEM inducida. Esa FEM inducida que genera una I2. Esa I2 podemos deducir con fórmulas, ¿verdad? Podemos sacar el campo magnético de una espira y sacar rápidamente, ¿verdad? Acá ya está deducida la fórmula, entonces se puede usar directamente esa fórmula. De acá, ¿verdad? Lo que sería interesante es decir que I2 es igual a M por N1 por el flujo en 1, ¿verdad? Si yo tengo este número de bobinas que hay acá por el flujo a través de esta bobina primaria y multiplico por la inductancia mutua, eso ya me da el valor de la corriente en I2. ¿Ves? Ven acá. Si yo despejo I2, I2 es, acá es I realmente la M, ¿verdad? Es así. I2 es N1 por flujo sobre M. Y lo mismo, I1 es N2 por el flujo 2 sobre M. Si es que el que genera el campo magnético es este segundo, ¿verdad? O sea, es indistinto. Puede generar tanto la izquierda como la derecha el campo magnético, ¿verdad? Pero generalmente le llamamos a el primero, al uno, el que genera el campo magnético, que es el primario generalmente. Entonces, aquí tenemos esto, ¿verdad? N es el número de bobinas en la espira 1, el flujo magnético a través de cada espira, la bobina 1, causado por la corriente 2. Eso acá es muy, muy importante. Este flujo en 1 es el debido a la corriente en el otro conductor. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la corriente inducida en esta espira de acá, tengo que usar esta fórmula, ¿verdad? Tengo que usar esta fórmula I2, tengo que usar I2, a ver, tengo que usar acá I2 si yo despejo va a ser esta de acá. I2 igual a N1 por el flujo 1 sobre M1. Pero ahí hay algo muy importante que tienen que tener. N es el número de espiras de la bobina 1. Esta N1 es el número de las bobinas de esta espira. Este flujo que está acá es el flujo que pasa acá, ¿verdad? El flujo que pasa acá, pero debido a la corriente I2. Tiene que ser debido a la corriente I2. No es el debido a la corriente, no es el debido al campo I1. Entonces ahí puede haber un poco de confusión, ¿verdad? Porque tienen que tener en cuenta que pasa lo siguiente. Acá, ¿qué se genera? Se genera una corriente I. Esa corriente I genera acá una B, que pasa a través de este, ¿verdad? Yo quiero saber cuál es la corriente acá, yo tengo que usar el flujo que es causado por I2, porque acá I2 también va a generar un campo, B2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá también hay una corriente variable, y al haber también acá una corriente variable, también hay un campo magnético B2 debido a esta espira. O sea, las dos espiras están haciendo el mismo efecto mutuamente. Por eso lo que acá suele haber un poco de confusión. Esta, ¿verdad? Esta de acá va a generar un campo magnético B acá, B1. Eso va a producir que acá también se genere un campo magnético B2. Y el flujo, este flujo magnético 1 va a ser el flujo debido a B2 por el área 1. ¿Entienden? Este flujo de acá va a ser B2 por el área 1, porque estamos hablando del flujo a través de la bobina 1 producida por la corriente I2, y la corriente I2 genera un campo magnético B2. Entonces, ahí un poco puede confundirles, pero para que no se confundan, siempre
tienen que leer la definición. El flujo magnético a través de 1 es el flujo a través del área 1 producido por la corriente I2, o sea, por el campo magnético V2 que se produce en la otra espira. N2, el número de las espiras de la bobina 2. El flujo magnético a través de la espira de cada espira de la bobina 2 causado por la corriente I1, es lo mismo. El flujo de acá, este flujo, no es el producido, no es V2 por área 2, es V1 por área 2. Es el flujo debido a esta corriente inducida I1. La corriente inducida tiene o sea, esta corriente tiene un campo magnético V1. Ese campo magnético V1 pasa a través del área 2 y ese flujo 2 es el campo magnético 1 por el área 2. Eso es la inductancia mutua. El nombre dice mutua. Eso significa que el flujo es una mezcla de los dos. Es una mezcla de el área de uno por el campo del otro. Porque hay otro tipo de inductancia que también vamos a ver, que es la autoinductancia. Acá sí ya no hay ese problema porque acá el flujo sí es V por el área, ¿sabe? Uno por el área, uno porque hay una área y un flujo nomás luego. A esto se le conoce como autoinductancia, que vamos enseguida, pero lo que ahora estamos viendo es la inductancia mutua. La inductancia mutua, para que sea inductancia mutua, este valor de acá depende de las dos variables. O sea, depende del N1, que es el número de 1, por el flujo a través de 1. Si yo quiero 1 acá, tengo que multiplicar esta área por el campo generado por la otra bobina dividido la corriente en la otra bobina. Y esta B2 generalmente va a depender de I2, ¿verdad? Entonces se van a eliminar esto. Para que tenga sentido, ¿verdad? Esa es la inductancia mutua. Voy a borrar esto porque acá ensucia demasiado mi hoja. Entonces la inductancia mutua, ¿verdad? Es una forma de saber la corriente debido a, otra corriente, ¿verdad? Ahora tenemos el otro caso que es el caso más común. Si yo tengo acá una bobina o un solenoide, independiente de eso, y por la bobina circula una corriente I, ¿qué va a pasar? Acá esto circula con una corriente I, ¿verdad? Si circula una corriente I, lo que va a pasar es que acá adentro se va a generar un campo magnético B. Si es que esto tiene forma de bobina, se va a generar acá un campo magnético B adentro, ¿verdad? Si I es variable, B va a ser variable. Eso va a producir una FEM inducida sobre este mismo conductor. O sea, yo sobre el mismo conductor estoy generando una FEM inducida, ¿verdad? Porque no hace falta que haya acá otra bobina necesariamente para que haya FEM inducida sobre esta bobina. Sobre la misma bobina va a actuar una FEM inducida. Entonces, esta I, por el efecto del solenoide, va a cambiar y va a adoptar este valor de acá. La I va a ser igual a N por el flujo sobre L, donde L es la autoinductancia. La autoinductancia se define como el producto de las bobinas por el flujo a través de esa bobina. Como hay una sola bobina, es el producto del campo magnético en la misma bobina por la misma área, ¿verdad? Dividido la intensidad de corriente, donde en el número de espiras y los otros valores ya sabemos que son, ¿verdad? Entonces tenemos acá dos términos interesantes. La L, que es la autoinductancia, y la M, que es la inductancia mutua, que tienen la misma forma, solamente que acá estos índices son diferentes, ¿verdad? Acá es 2, 2 y acá es 1, que si queremos escribir de manera más genérica sería M igual a N1 por la integral de B 2 por A1 sobre I2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el flujo de 1 que es el área 1 por el campo 2, ¿verdad? Entonces voy a poner acá diferencial área 1. Esto sería de manera más genérica escribiendo, ¿verdad? Sería N2 por la integral de B1 por el diferencial A2 dividido I2. Esto acá, anoten luego al lado en su formulario, anoten al lado de esto, ¿verdad? Que esto es la forma genérica. Y esto de acá, de forma genérica, sería la integral
Ya L es igual a N por la integral de V por diferencial área sobre I. Acá solamente hay una B y una I y una A y una N. Entonces no hace falta poner los subíndices. Bueno, acá dijimos que tenemos la corriente inducida, ¿verdad? En una inductancia mutua, como hay una I inducida, también hay una FEM inducida, ¿verdad? Si hay una I inducida, hay una FEM inducida. La FEM inducida va a tener esta expresión, va a ser el negativo de la autoinductancia por la corriente en la otra espira dividido el tiempo, ¿verdad? Lo que es lógico, acá todo sale de esto, ¿verdad? Acá simplemente hay que tener en cuenta que con I1 viene I2, o sea, en la bobina 1, la FEM es igual a M, que es el mismo para los dos, ¿verdad? Porque hagamos que M es el mismo para los dos, para las dos bobinas, M tiene el mismo valor, porque hay una igualdad de acá. M igual a este y igual a esto, ¿verdad? O sea, M1 es igual a M2 y es igual a M, ¿verdad? Que es igual a esta expresión. La FEM inducida en 1 es igual a menos M por DI sobre 2, o sea, la derivada de la corriente en la bobina 2 dividido el tiempo. Y la bobina 2, la FEM2 es igual a la autoinductancia por la derivada de la bobina 1 con respecto al tiempo. Entonces, acá, ¿qué pasa? Esto de acá yo puedo usar para los transformadores. Esto de acá es lo que se usan, esta es la base de los transformadores. Yo puedo transformar algo de una FEM1 a una FEM2. ¿Cómo hago eso? Y yo puedo saber ya mi FEM1, puedo diseñar mi bobina para que tenga una cierta autoinductancia y a partir de eso voy sacando un nuevo voltaje del otro lado. Por si tengo algo así, acá llega con una FEM1 y acá sale con una FEM2. ¿Eso qué implica? Eso implica que así tengo un transformador, ¿verdad? Un transformador simplemente transforma el voltaje de un cierto voltaje inicial a un voltaje final, ¿verdad? Que puede ser mayor o menor, simplemente va a depender del número de espiras. Vamos a ver enseguida. Y en la escena autoinducida, como tengo solamente una corriente y tengo solamente un área, la autoinductancia tiene esta fórmula. Tiene que la FEN inducida es igual al negativo de la autoinductancia por la derivada con respecto al tiempo. Y acá esto significa, esto acá está con signo negativo. Este signo negativo significa que la autoinductancia se opone al cambio en la corriente. Si yo tengo acá un inductor, el comportamiento del inductor es el siguiente. Cuando yo cierro el circuito, esto acá es importante, ¿verdad? Porque siempre pero si no cuando cerras o cuando abres el circuito. Cuando cerras el circuito y tenés acá un solenoide, y solamente un solenoide, una FEM, no hay nada más, solamente esto. Bueno, tiene una resistencia porque si no, no va a funcionar nuestro circuito, ¿verdad? Tiene una resistencia al menos. Así, ¿verdad? Cuando yo cierro esto, lo que pasa es que acá se genera una intensidad de corriente, ¿verdad? Pero esto de acá se opone al paso, el inductor no se opone al paso de la corriente. El inductor se opone al cambio de corriente. ¿Por qué? Y por la ley de Faraday y por la ley de Lenz. ¿Qué decía la ley de Lenz? Que todo efecto o toda corriente inducida o toda fe inducida se opone al origen de la misma, ¿verdad? Acá, ¿cuál es el origen de la fe inducida? Que esta I está aumentando. Acá la I, como yo cierro el circuito, la I pasa de ser 0 a tener un valor diferente de 0, ¿verdad? O sea, la I pasa a aumentar en función del tiempo, ¿verdad? Pero esta L se opone, o sea, acá se va a generar también una I inducida, ¿verdad? O sea, acá cuando yo cierre mi circuito va a haber una I variable. Como hay una I variable, acá va a haber una FEN inducida a mi solenoide. Esa FEN inducida que va a producir un campo magnético inducido y una corriente inducida. Siempre yo tengo una I inducida, tengo
una B inducida y tengo una C inducida. Luego acá me interesa esta I inducida. Esta I inducida se va a oponer al paso de la corriente inicial. Acá va a aparecer una I inducida. Y esta I inducida, ¿verdad? Acá se va a ganar una I inducida, que va a ser opuesta a esta I, o sea, le va a restar a esta I. Por eso se opone al paso de la corriente. ¿Y por qué? Porque por la ley de Lenz, esta I inducida se tiene que oponer a lo que le está generando. ¿Qué le genera? Un aumento de I. Entonces, esta I inducida, ¿qué va a hacer? Va a hacer que trate de disminuir esta I. Por lo tanto, siempre se va a oponer. Simplemente eso de esta L que está acá. Eso es lo que significa esta L que está acá. Que si la derivada es positiva, entonces la Fn es negativa. Entonces, solamente significa eso, ¿verdad? Que si es que aumenta la corriente, sería como que sería como una FEM así, que se opone a esta FEM que está generando la corriente inicial, ¿verdad? Acá sí yo tengo, acá la verdad si yo dibujo así, mi corriente sería hacia acá, ¿verdad? Sería así mi I inicial. Pero acá la FEM inducida se tiene que oponer a este, entonces va a ser algo así. Entonces, mi FEM inducida va a tener este símbolo y este va a ser mi I inducida. Era I inicial. Y esta I que yo tengo acá, ya es, esta I que yo tengo acá, ya es la I resultante de I inicial más I inducida. Esta ya es la I real. Como acá ustedes pueden ver que si no existiese, no existiese el inductor, estaría esta I inicial. Como hay el inductor, aparece esta I inducida. Y la I que yo calculo ya es la resultante ya. Yo siempre lo que obtengo ya es la intensidad de corriente real. O sea, la que tiene en cuenta la FEM y la que tiene en cuenta la FEM inducida. Esa ya es la I que está acá. O sea, acá ya tenemos ya la I definitiva. La I final ya es la que está ahí, ya contempla ya ese efecto. O sea, no es que tienen que tener en cuenta que esta I es solamente I, sino que ya es la E, ya considera este efecto y ya considera este efecto. Que va a ser una I hacia arriba, ¿verdad? Porque esta I inducida nunca va a ser igual a esta I inicial. Esta I siempre va a ser menor a esta I inicial, ¿verdad? Porque si no, no va a circular nunca corriente en un circuito. Bueno, entonces seguimos. Bueno. El siguiente ejercicio. Luego, acá entonces, tenemos este gráfico que ya nos dice cómo se va a comportar un inductor en un circuito de corriente directa. Esto solamente con el circuito de corriente directa, la semana que viene vamos a ver cómo hacemos con los circuitos de corriente alterna. Bueno, la diferencia de potencial a través de un resistor depende de la corriente, ¿verdad? Mientras que la diferencia de potencial de la FEM en un inductor depende de lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Depende de la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Por ejemplo, acá tenemos en el inductor, ¿verdad? Si es que I crece, recuerden que si es que la derivada con respecto al tiempo es mayor a cero, es porque está creciendo nuestra corriente. Si crece la corriente, entonces la FEM tiene que oponerse, ¿verdad? Es lo mismo que dijimos recién. Si la corriente es hacia la derecha, la FEM tiene que ser hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la FEM se tiene que oponer al cambio de la corriente. Entonces, si es que la I aumenta, sencillamente la FEM es hacia la izquierda. Solamente tenemos que ver hacia dónde aumenta, ¿verdad? Si es que, obviamente, I disminuye, entonces la FEM va a hacer que esa corriente tienda a aumentar, ¿verdad? Si es que volvemos a nuestro dibujo anterior, ¿verdad? Voy a hacer por acá un dibujo chiquitito. No, acá nomás lo voy a borrar todo esto que escribí acá. Si es que ahora yo en vez de cerrar mi circuito, si es que yo tengo así un circuito que ya está cerrado, y acá circula normalmente una I. ¿Qué pasa si es que yo de repente abro este circuito? Esta I va a tender a terminar, ¿verdad? Bueno, realmente si abro no pasa nada.
Si se abre no pasa nada. Tiene que haber acá una. Si yo quito de acá esta FEM, borro de acá esta FEM de repente, vengo y borro esta FEM, esta I va a terminar con el tiempo porque va a ser consumida por esta resistencia. Entonces la I va a disminuir. Pero si no estuviese este inductor, va a disminuir más rápido de si estuviese. Si es que acá tenemos, si es que acá no tenemos el inductor, y va a disminuir rápidamente. Si es que está el inductor, va a disminuir más lentamente porque el inductor se va a oponer al cambio de la corriente. Y eso pasa siempre con los transformadores. Por ejemplo, en sus teles o en sus generalmente tienen transformadores con lucecita, ¿verdad? O el decodificador de TIG o de personal o lo que sea, siempre tienen la lucecita, ¿verdad? Y ustedes, cuando desenchufan, igual se sigue prendiendo la lucecita, ¿verdad? Nunca la lucecita se apaga. Se sigue prendiendo por un ratito, ¿verdad? ¿Por qué se sigue prendiendo por un ratito? Porque ese transformador tiene un inductor. ¿Para qué tiene un inductor? Y tiene un inductor para dos funciones. Una función es transformar la corriente de 220 a la corriente de nuestro aparatito, que suele ser 12 volts, y también para controlar las fluctuaciones de la corriente. El inductor también sirve para eso. ¿Por qué? Porque nuestra corriente no es siempre constante, ¿verdad? Uno luego es alterna y además de eso, no es que siempre nuestro voltaje de 220, ¿verdad? Siempre que ustedes tienen un medidor de voltaje van a ver que a veces están 230, a veces están 240, a veces están 210, ¿verdad? Nunca es constante nuestra corriente, ¿verdad? Tiene ciertos cambios. El inductor lo que va a hacer es que estos cambios sean casi imperceptibles. ¿Por qué? Porque él se opone a los cambios. Cuando los cambios son pequeños, él funciona bien. Si yo tengo un inductor y hay cambios en mi corriente porque la ANDE no me provee una buena corriente, no me provee una corriente constante. Y eso ustedes pueden saber, ¿verdad? Si es que por ahí tienen un UPS en su casa o si es que alguna vez alguien mide la corriente en su casa, van a ver que no es constante, que es variable. Que tiene que ser luego variable, ¿verdad? Porque usamos corriente alterna. Pero debería de ser, como es corriente alterna, la zona que viene tiene que ser siempre, este valor acá tiene que ser igual al valor acá y este valor tiene que ser siempre igual, ¿verdad? Eso no pasa en la vida real, es así, ¿verdad? Es algo así, va bajando, va bajando, va bajando. Pero el inductor está para salvar la vida, ¿verdad? El inductor está justamente para hacer que estos cambios sean imperceptibles. ¿Por qué? Porque él se opone a los cambios en la corriente, ¿verdad? Y esto es muy útil para los elementos que son sensibles, ¿verdad? Por ejemplo, para las notebooks, para las teles, para todo lo que sea electrónica, ¿verdad? Para todo lo que sea electrónica son necesarios los inductores para controlar ese paso de la corriente. Por eso siempre ustedes, cuando desenchufan algo, no se va a quedar ya sin corriente, ¿verdad? Si es que ustedes van y tocan algo después de desenchufar, les va a correr. Si hacen un transformador, les va a correr, ¿verdad? Si no hagan, ¿verdad? Si es que, por ejemplo, ustedes desenchufan, alguna vez ya les habrá pasado, que desenchufan el cargador del teléfono y tocan la punta del cargador del teléfono, le va a correr. ¿Por qué le va a correr? Porque esa corriente ahí no se hace cero cuando ustedes se enchufan. ¿Por qué? Porque el transformador que está en el cargador del teléfono es un inductor. Entonces él va a mantener la corriente ahí igual por más de que ya esté desenchufado por un ratito. Entonces, ese es el principio, ¿verdad? Bueno, y acá simplemente, ¿verdad? Para reiterar, si es que aumenta la corriente, entonces la FEM se opone. Entonces la I inducida es contraria, ¿verdad? Si es que la I aumenta, o sea, si es que la I disminuye, o sea, si la variación con respecto al tiempo es menor a cero, la FEM es del mismo sentido, ¿verdad? Y si es que no hay variación de la corriente, entonces no hay FEM. ¿Por qué? Porque no hay variación de la corriente, ¿verdad? Bueno, y así simplemente, si yo tengo una R y una L, esto va a pasar lo que dijimos de rato. Ahora, esta va a ser la forma de la corriente. Si es cuando yo cierro el circuito. Cuando yo cierro esta S1, la I va a aumentar con relación al tiempo así. ¿Por qué va a aumentar así? Porque esta L se va a oponer al cambio en la intensidad de corriente. Si es que acá no estuviese esta L, ¿cómo sería la corriente? Sería así directamente, sería constante. Desde un comienzo ya sería así y en función del tiempo sería así. Como hay una L, esta L se opone no a la corriente, se opone al cambio en la corriente. Por lo tanto, no va a pasar de 0 a I de manera instantánea. Si es que esto no estuviese,
Al cerrar el circuito, ya va a ser I igual a I, ¿verdad? Ya va a ser I igual a I max, al cerrar el circuito. Pero como yo estoy ahora y soy un inductor, yo me voy a oponer a que haya este cambio instantáneo. Pero no le voy a impedir completamente que cambie la corriente. Simplemente me voy a oponer. Entonces voy a dejar que cambie la corriente, pero de manera gradual, hasta que llegue a un valor I más. ¿Eso qué implica? Que para t igual a 0, la corriente va a ser 0, ¿por qué? Porque yo no estoy de acuerdo con que él cambie, pero para t igual a infinito, la corriente va a ser máxima, ¿verdad? Entonces, esto es importantísimo para los ejercicios, ¿verdad? De acá es importantísimo el ejercicio porque estoy 100% seguro que en el examen va a salir algo de esto para t igual a 0 y algo para t igual a infinito. Así que ustedes de manera conceptual van a tener que saber que para t igual a 0, si yo tengo un inductor, la corriente se mantiene constante. Y si la corriente era 0, va a seguir siendo 0. ¿Entiendes? Si es que yo cierro un circuito y ese circuito tiene una corriente I sub 1 y sub 0, para t igual a 0 la corriente va a seguir siendo I igual a I sub 0. Porque la FEM, la inducción, se opone a cualquier cambio. Permite el cambio, después de permitir el cambio, y va a terminar siendo la corriente igual a una corriente suponiendo que L no exista. O sea, simplemente de manera genérica, ¿verdad? Para t igual a 0, I es igual a I sub 0. En este caso es 0 porque estoy cerrando el circuito, ¿verdad? Para t igual a infinito, la I es la que habría si es que no existiese una L. Si es que no existe L, ¿cuál va a ser I? Y va a ser la FEM sobre R, ¿verdad? ¿Qué pasa si no hay FEM? Y va a ser 0 entonces, ¿verdad? Si es que no hay FEM, la I final va a ser 0. Si es que E es 0, va a ser 0, ¿verdad? O sea, esto sirve para la carga y para la descarga. ¿Por qué? Porque en la descarga simplemente esto de acá es 0, ¿verdad? Entonces la I final va a ser 0. Yo quiero ponerlo I final. Y acá T final y acá T sub 0. Y acá I sub 0, ¿verdad? Entonces de manera genérica, I sub 0 es igual a I sub 0 porque no cambia. Y T final es igual a I final igual a la FEM sobre R. Esto es de manera genérica. Entonces acá tienen que aprender bien, tienen que escribir ahí en su hoja, en su formulario. Y esta curva no vamos a deducir porque en la teoría solamente van a ver luego, es igual a la FEM sobre R por 1 menos E a la menos R sobre L por T. Esta curva tiene esa forma. Y en la descarga pasa lo mismo. Ahora en la descarga, como ya le escribí de manera genérica, como acá no hay FEM, ¿verdad? Porque para que se descargue no tiene que haber FEM, entonces la I inicial va a ser igual a la I inicial, ¿verdad? Entonces para T igual a 0. Y para T igual a infinito, o sea, para T final, la I final aquí va a ser igual a la FEM sobre R. Como no hay FEM, esto va a ser 0, ¿verdad? Por eso acá vemos que para T igual a infinito, la I vale 0 y para I sub 0 vale I sub 0, ¿verdad? Y esta curva tiene esta fórmula que está acá. ¿Está bien? Bueno. Y después lo mismo, ¿verdad? No hay nada diferente. Da lo mismo para la carga y para la descarga. Esto de acá. Lo único que cambia es la fórmula de la ecuación, ¿verdad? Y obviamente porque esto acá es hacia abajo y esto de acá es hacia arriba, ¿verdad? Bueno. Si yo quiero saber cuál es la potencia disipada acá en esta resistencia, la potencia disipada no va a ser directamente, o sea, va a ser, recuerden que la potencia instantánea es I cuadrado por R, ¿verdad? Pero I es variable. Entonces acá yo puedo sacar que la potencia disipada va a ser igual, si yo hago acá una ley, que hago acá la potencia disipada en I y o sea, acá lo que yo estoy diciendo es que como el circuito está cerrado, la energía que se consume acá tiene que ser igual a la energía que se consume acá, ¿verdad? Porque solamente hay esos dos elementos. Entonces acá saco eso, la potencia en este más la potencia acá tiene que ser igual a 0, ¿verdad?
No, les miento. Acá lo que yo dije fue decir, hice acá una ley una ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff me dice que acá la FEM es I por R. Como si yo tengo un circuito cerrado y hago acá una ley de Kirchhoff, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer R, que es igual a I por R. Ahora, voy a hacer bien. Voy a hacer acá una ley de Kirchhoff así. Acá mi I y mi R son del mismo sentido, se va a hacer menos I por R. Acá esto está disminuyendo, por lo tanto, en el sentido de la FEM, si es que me voy acá, tengo este caso, ¿verdad? Entonces mi FEM va a ser hacia la derecha. Mi FEM va a ser así. Entonces acá va a ser, como está disminuyendo, mi FEM va a ser así también. Entonces acá va a ser más, pero acá es menos. ¿Qué pasó? L por DI con respecto al tiempo, ¿verdad? Igual a 0. Acá este menos, ¿por qué me salió menos? Y esto multiplico por I, me queda esta expresión, ¿verdad? Pero acá me estoy haciendo algo mal. Si yo paso acá en este sentido, mi recorrido, esta FEM va a ser así porque este quiere hacer que suba esta intensidad de corriente y mi resistencia está haciendo paralela a mi intensidad de corriente. Entonces, I por R es negativo, ¿verdad? Y esta FEM es positiva, como esto que vimos acá, ¿verdad? Porque este está disminuyendo. Por lo tanto, la diferencia potencial al pasar de A a B es positiva. Es L por I con respecto al tiempo. Y esto si yo multiplico por I me da I cuadrado por R más L por DI por I sobre diferencial T, ¿verdad? Que es esto que está acá. Solamente que acá está, esto para mí que es negativo, ¿verdad? Pero no tiene mucho sentido. Y acá la potencia sería I cuadrado por R igual a LI por DI sobre DT. Pero este negativo de acá para mí que no sale negativo. Bueno, pero no importa, ¿verdad? Lo que importa siempre es el módulo nomás, entonces no le hacemos caso al negativo de ahí, pero algún significado físico tiene que tener, ¿verdad? Bueno, lo que importa es que la potencia de acá, si yo despejo de acá I cuadrado por R, eso es la potencia, entonces va a ser LI por DI sobre DT. Bueno, vamos a hacer ejercicios para practicar. Bueno, vamos a comenzar. A ver, mira acá mi copia team para comenzar a hacer los ejercicios. Bueno, el primer ejercicio dice, cuando la corriente en un solenoide toroidal cambia a razón de 0,026 amperes por segundo, la magnitud de la FEM inducida es 12,6 milivolts. Milivolt, no es megavolt, milivolt. Cuando la corriente es igual a 1,4 amperes, el flujo medio a través de cada espira del solenoide es 0,00285 Weber. ¿Cuántas espiras tiene el solenoide? Ahora voy a hacer acá un dibujo usando el Weber. ¿Por qué? Porque mi dibujo va a ser más feo, sí o sí. Yo voy a usar nomás ya este. Tengo acá ya voy a dibujar acá un toroide. Ahora saben, ya estoy en un toroide. Acá voy a poner ahí, y voy a poner el fondo blanco para que. Ahí, ahora. Un toroide. Voy a poner ahí. Que yo tengo acá un toroide, ¿verdad? Este toroide que tiene acá, tiene acá
muchos inductores, tiene acá muchas espiras, ¿verdad? Como hablamos solamente de un conductor, o sea, hay solamente un circuito, estamos hablando siempre de autoinductancia, ¿verdad? Por más de que ahí no diga autoinductancia, se entiende cuando hablamos de inductancia que si hay solamente un elemento es de autoinductancia, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque para que esa inductancia mutua tienen que haber dos circuitos, ¿verdad? Acá no hay dos circuitos, hay solamente uno. Por lo tanto, estamos hablando solamente de la inductancia, la autoinductancia, ¿verdad? Bueno, acá que tenemos, tenemos que la derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿a qué es igual? A 0,026, ¿verdad? ¿Qué saco con eso? No sé, simplemente estoy escribiendo lo que me dice mi enunciado, ¿verdad? Y van a darse cuenta que son muy sencillos, generalmente, o sea, no tienen complicaciones matemáticas. Simplemente cuando tengan esta clase de ejercicios de inductancia o de corriente alterna, escriban las fórmulas, o sea, escriban lo que les dice. Con lo que escribieron, traten de llegar a lo que les pidieron. ¿Okay? ¿Qué tienen? Tenemos esto. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos que el flujo es igual a 0,00285. ¿El flujo en qué se mide? En Word, ¿verdad? Y después, ¿qué otro dato tenemos? Tenemos que la corriente es igual a 1,4 amperes. ¿Por qué le pongo I minúscula? Porque I minúscula se suele usar cuando la corriente es variable. ¿Qué pasa si le pongo I mayúscula? Y no pasa nada, ¿verdad? Pero vamos a ponerme así porque durante la teoría van a ser así. Bueno, entonces acá me pregunta cuántas espiras tiene el solenoide, ¿verdad? Entonces acá simplemente es aplicación de fórmula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes saben que la autoinductancia tiene por fórmula N por el flujo sobre la corriente, ¿verdad? De acá yo puedo sacar N y me parece que no, ¿verdad? No puedo sacar acá N porque no tenía un dato más. Ah, la fenelucía tenía dato. La fenelucía tengo dato que es 12,6 milivolt, ¿verdad? Yo que quiero N. En esta fórmula tengo N, pero no puedo sacar acá N, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tengo L. Pero ¿qué otra fórmula yo conozco? Yo conozco también que la FEM es igual a L por DI con respecto al tiempo. Acá sí tengo L, ¿verdad? Tengo L, por lo tanto puedo sacar de acá L y puedo meter acá, ¿verdad? Entonces, simplemente L va a ser igual a la FEM por dividido DI sobre DL, ¿verdad? Esto meto acá y ahí tengo que la FEM sobre derivada de I con respecto al tiempo es igual a ¿qué cosa? Es igual a esto que está acá. Al N por el flujo con respecto a la intensidad de corriente. Y de acá puedes dejar N, que va a ser igual a la FEM por diferencial I sobre el flujo por diferencial I con respecto al tiempo. Entonces N, ¿a qué va a ser igual? N va a ser igual a la FEM, que era 12,6, que va a ser entonces 12,6 sobre 1000. ¿Por qué? Porque está en mili, que tengo que dividir con 1000, por por esta no era era I nomás. Acá pueden ver que era I nomás. ¿Qué? Este no era algo, y este era flujo para empezar. Bueno, estoy despejando acá cualquier cosa. Ah, sí, era este de acá no es diferencial, este es I nomás. Acá nomás es, ahí nomás. I nomás, entonces está bien despejado. Por I, que es 1,4 sobre mi flujo cuánto vale 0,000285 por la derivada con respecto al tiempo, que es 0,026. Este número a mí me sale 238 espiras. Y ya está, ¿verdad? Ahí está resuelto el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primeramente, cuando hagamos el ejercicio, nos tranquilizamos bien, tomamos una agüita, pensamos un ratito, escribimos
los datos que tenemos y escribimos la fórmula donde tenemos el dato al que queremos llegar, ¿verdad? ¿A qué queremos llegar? A calcular la L. Como yo tengo otras fórmulas que puedo usar, ¿verdad? Fórmulas normal voy acá para corriente, para FEN inducida y para la FEN autoinducida y para inductancia mutua, simplemente hay dos fórmulas, ¿verdad? Que son iguales. Otra vez, o sea, no hay mucho que complicarse. Y con esas fórmulas tienen que llegar al resultado ahora, de alguna manera. Entonces, este capítulo no se compliquen, está en el último, entonces por eso probablemente estudien más poco tiempo, ¿verdad? Pero es el más fácil de todos. No hay mucha complicación en este capítulo. Bueno, otro ejercicio. El núcleo toroidal de permeabilidad magnética 1000 veces mayor que la del aire. En el núcleo toroidal de permeabilidad magnética 1000 veces mayor que la del aire, se enrollan dos solenoides, el primero de 20 espiras y el otro de 30 espiras. La sección transversal del toroide es cuadrada, tiene 6 centímetros de lado y diámetro interno igual a 15 centímetros. Al primer solenoide se le conecta una FEM que le entrega una corriente variable y igual a 0,7 por T. Y al segundo solenoide se le conecta una resistencia de 3 ohm. Calcular la corriente que circula por la resistencia, despreciando la resistencia del solenoide. Considerar el campo magnético uniforme en toda la sección transversal en función al radio medio R igual a phi más L dividido 2. Bueno, acá he perdido un poco para que tengan en cuenta nomás algo. Voy a volver a dibujar mi toroide porque si no, este está más chico. Voy a hacer acá mi toroide porque mi grande ya está mi otro. Voy a dibujar, voy a copiar lo del anterior. Este de acá. Voy a copiar. Ahí. Ahí voy a copiar este. La sección transversal lo voy a poner acá. Como voy a ver si yo corto esto, voy a ver así, ¿verdad? Voy a ver acá. Y voy a poner acá otro. Lo que me está tangente ahí. Y acá quiero que me está tangente a este. Ahí. Ahí. Bueno. Yo que tengo ahora, tengo un toroide por el cual ya tengo dos conductores de vanada ahora. Tengo acá un conductor primario que tiene una cierta intensidad de corriente que es variable, que es igual a 0,7 T. Y acá tengo otro toroide, tengo otra intensidad de corriente 2, que no sé cuánto vale, y acá sé que hay una resistencia. ¿Verdad? Esto es algo clásico que ocurre con los transformadores, ¿verdad? En los transformadores, ¿qué tenemos? Tenemos de un lado una intensidad de corriente que está dada por una fórmula. ¿Verdad? La corriente alterna es simplemente, esto ya es una corriente alterna, ya es una corriente variable, es una corriente igual a 0,7 por T, o sea, es variable en el tiempo, y del otro lado se me va a generar otra corriente que va a depender de esta resistencia, ¿verdad? Que es lo mismo que tenemos en nuestras casas. En nuestras casas, acá en la toma, tenemos 220 volts de diferencia, tenemos una intensidad de corriente que la semana que viene vamos a ver que es igual a I por seno de un ángulo por tiempo, y esto está conectado a lo que sea, ¿verdad? Y eso, lo que sea, se representa por una resistencia que la semana que viene vamos a ver que al ser más genérico tiene otro nombre, es Z, y eso ahí nos genera acá una intensidad de corriente, ¿verdad? Eso mismo es lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a ver con este ejercicio, solamente que en vez de Z vamos a ver R porque estamos hablando solamente de resistencias, la semana que viene vamos a ver los demás elementos. Y aquí tenemos una R, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una I2. ¿Cuánto vale I2? Es la pregunta, ¿verdad?
Bueno, acá tenemos, ¿qué datos tenemos? Tenemos que acá n tiene 20 espiras, n1 es 20, n2 es 30, la sección transversal del toroide tiene 6 centímetros del lado, acá, ¿verdad? Porque esto es un cuadrado, si cortamos vemos así como un cuadrado, está girando, esto de acá mide L igual a 6 centímetros, diámetro interno es igual a 15 centímetros, o sea, el diámetro interno, me supongo que es este que está acá el diámetro interno. El diámetro interno va a ser igual a 15 centímetros. Tenemos ya la FEM, tenemos la resistencia R, que vale, voy a escribir acá R, voy a dibujar un poquito más cerca nomás esto porque muy lejos ya dibujé, un poquito más chico, acá, ahí, R es igual a 3 ohm, y esto es todo lo que sobre, yo quiero I2. Acá algo de manera conceptual. Cuando yo tengo un toroide que tiene sección transversal cuadrada, yo no puedo decir que no puedo hacer eso, no puedo usar directamente la ley de Ampere si es que es cuadrangular. ¿Por qué? Porque si es cuadrangular, ¿qué va a pasar? Si yo tengo acá esto, ¿verdad? Y esto está, acá está así mi, ¿cómo se dice? Está así mi corriente, sí, mi corriente, ¿verdad? Que si yo corto así, voy a ver mi corriente así, ahora. Si yo hago eso, y miro acá, simplemente hago un zoom acá, un zoom más grande, voy a hacer más grande el volumen, ¿no? Si hago acá un zoom, lo que pasa es que la intensidad, que el campo magnético no es constante acá. ¿Y por qué no es constante acá? Y porque si se acuerdan, si yo hago mi ley de Ampere, ¿qué yo hacía? Tomaba una circunferencia que tiene esta forma, ¿verdad? Para hacer mi ley de Ampere, que tenía este radio. Ahora, este radio no es constante, ¿verdad? Este radio va a cambiar de este punto a este punto. Por lo tanto, B también va a cambiar ese punto a ese punto. ¿Verdad? Si se acuerdan, B a qué era igual. B era igual a... O sea, ¿cómo haría? Ya me olvidé esta altura. Era que vimos en un ejercicio pasado. ¿Cuánto salía la B si yo hacía L de Faraday iba a ser... Ya sé rápido. Es la integral de B por diferencial L igual a la corriente encerrada que era N por I por mu. ¿Verdad? Entonces va a ser B igual a N por I por mu sobre dL. Pero dL es igual a 2pi por radio. ¿Verdad? Y esta R no es constante. ¿Verdad? Esta R va cambiando desde una RI, desde una R interna desde una R interna hasta R externa. ¿Verdad? Entonces, si les pide calcular el flujo a través de esta sección, ustedes si agarran y multiplican B por el área, va a estar mal porque esta R no es ni la interna ni la externa, ¿verdad? Tienen que hacer integrando. ¿Por qué? Porque B es una función de R. Y como acá varía R, para pasar de una R interna a una R externa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al ser un toroide tengo una R interna y tengo una R externa, ¿verdad? Porque tengo una parte interna del toroide y tengo una parte externa. Entonces, no tengo una sola R. Entonces, yo tengo que integrar. ¿Por qué? Porque cada vez es función de R. Entonces, lo correcto para calcular el flujo es integrar esto. Integrar esta expresión en función de esta área, ¿verdad? Eso es un ejercicio clásico también en los exámenes. Para este caso, les dice para calcular, para tomar R como la R del medio, para tomar la R que está acá en el medio. ¿Esta R cuánto vale? Y esta R media que está acá en el medio vale phi más L sobre 2, ¿verdad? Y sí, porque esto es R, esto es phi y esto es R, ¿verdad? Entonces, si yo divido esto con 2, voy a tener esto que está acá, que es el R medio, ¿verdad? Sencillamente eso, ¿verdad? Simplemente para que tengan en cuenta que para un caso genérico
no va a pasar, no pueden ustedes tomar esta simplificación de tomar nomás la R que está en el medio. Lo más sencillo es decir, bueno, la R que está en el medio es la R media. Entonces en vez de integrar, ustedes lo que dirían probablemente es R, vamos a tomar como I más L sobre 2, ¿verdad? Esa es una simplificación. ¿Verdad? Esa es simplemente una simplificación que podemos hacer, de calcular que el campo magnético es el que está en el medio. Si es que esto no fuese cuadrangular, si es que fuese circular, si es que fuese así, ¿verdad? Ahí sí la R media va a ser la R real. ¿Y por qué? Porque al ser un círculo, si es que ustedes integran esto, pero en vez de integrar con un cuadrado, integran con un círculo, van a ver que les va a salir que con la R media, que con R igual a phi más L sobre 2, da lo mismo que se integran de R interna a R externa. Pero eso pasa solamente con la circunferencia, no pasa con el cuadrado. Pero cuando es sección cuadrangular, nos pueden decir ustedes esto que está acá. El ejercicio les dice ya que pueden considerar eso, por eso vamos a hacer así, ¿verdad? Pero solamente porque les dice el ejercicio. O sea, eso es algo conceptual, ¿verdad? Que cuando es una sección, cuando la sección es cuadrangular, no pueden decir que esta B va a ser igual a la B cuando reemplazan nomás R por la R media. En cambio, si la sección es circular, entonces ahí sí pueden reemplazar R por la R media y le va a salir lo mismo. En este caso vamos a hacer eso, vamos a reemplazar R por la R media y porque eso me dice el enunciado. Bueno, eso es modo simplemente conceptual, porque por más de que en este ejercicio no vamos a hacer así, para otro ejercicio le puede servir, ¿verdad? Bueno, te voy a recortar la parte que me interesa. Era esta parte de acá. Vamos a estar dibujando otro ratón. Ahí. Esta parte quiero borrar porque no me gusta. Lo voy a borrar. Voy a copiar de vuelta. Ah, tenía algo ahí, pero bueno. Bueno, ahí vamos a seguir hablando con el ejercicio. En conclusión, vamos a seguir, ¿verdad? ¿Qué pasó ahora? Bueno, entonces vamos a ver el ejercicio, ¿verdad? ¿Qué yo quiero saber? Quiero saber I, ¿verdad? Entonces, primera fórmula que tengo que escribir, que yo sé que la autoinductancia, que es igual a la autoinductancia, era igual a I1, no, la I estaba abajo. A ver, era igual a N1 por el flujo en 2, no, por el flujo en 1, dividido I2, que era igual a N2 por el flujo en 2 dividido I1. Y esto de manera más genérica, dijimos que era M igual a N1 por el flujo en 1, que es el área 1 por B2 dividido I2, y esto es igual a N2 por el área 1, el área 2, perdón, el área 2 por B1 dividido I1, ¿verdad? ¿Yo qué quiero? Quiero I2. Quiero I2, ¿verdad? Yo acá quiero I2. Acá, ¿qué pasa? Acá tenemos que el campo magnético que pasa por esta espira es igual al campo magnético que pasa por esta espira. Ahora, los dos campos magnéticos son iguales. ¿Por qué los dos campos magnéticos son iguales? Y por el simple hecho de que acá tenemos un toroide y acá tenemos un material ferromagnético. Al tener un material ferromagnético, todo el campo que pasa acá por 1, todo ese campo que pasa por 1 automáticamente es igual al campo que pasa por 2, ¿verdad? Por ser un material ferromagnético. Lo que está acá, esta B1 automáticamente es igual a esta B2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la B
es la misma a través de los dos circuitos. Y el área, esta área es igual a esta área. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que B1 es igual a B2 igual a B y A1 va a ser igual a A2 igual a A. Entonces acá vamos a escribir que M va a ser igual a N1 por B por A sobre I2 igual a N2 igual a B por A sobre I2. Entonces ahí tenemos ya una expresión que nos puede servir, ¿verdad? Las BA son iguales para los dos. Entonces, acá también yo puedo decir que N1 es a I1, es a I2, como N2 es a I1. ¿Saben? Yo puedo decir ya eso de entrada. Bueno, después yo tengo, ¿qué tengo después? Tengo que el flujo tengo que el flujo 2, ahí está, cambio el color porque no se ve nada. Tengo que el flujo, ¿a qué es igual? El flujo es igual a, perdón, la FEM es igual a, si yo quiero la intensidad de corriente en 2, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que I2 es igual a la FEM sobre la resistencia ahora. ¿Cuánto va a ser la FEM? La FEM va a ser la FEM 2 va a ser igual a N2 por la derivada del flujo en 1 con respecto al tiempo, en 2, perdón, en 2 con respecto al tiempo sobre la resistencia ahora. La resistencia es dato. Era 3 ohm, ¿verdad? Yo acá tengo que despejar sencillamente, tengo que sacar esta ecuación, ¿verdad? ¿Y cómo saco esta ecuación? Y yo sé de lo que escribimos recién, ¿verdad? Acá que escribimos que la B en un toroide vale esto que está acá. Entonces B va a ser igual a N por I por mu sobre 2 pi por R medio, ¿verdad? Que es este que está acá, R medio. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener acá que el flujo es igual a B por A, que va a ser igual a N por I por mu por 2 pi por R medio por el área. ¿Y el área cuánto vale? El área vale, a ver un poco, el área va a ser, esta área que está acá va a ser L al cuadrado. ¿Verdad? Porque este cuadrado que está acá. Esto de acá vale L, esto de acá vale, no, esto de acá no vale L. Sí vale L, ¿verdad? Porque es un cuadrado. Más cuadrado, esto es L y esto es L, ¿verdad? Ahí. L más L, L por L es L cuadrado, ¿verdad? Entonces el área va a ser, el flujo es B por, entonces va a ser B por A igual a B por A, ¿qué es? B por A, ¿verdad? Allá tengo el flujo. Ahora tengo que derivar esto respecto al tiempo. Esta I es I nomás. I nomás. Bueno, esta I es I2, ¿verdad? Porque es el flujo a través. Ah, no, acá yo me estoy confundiendo. Esta I es la intensidad de corriente
en 2. Voy a ponerle I nomás. Bueno, de acá entonces, ¿yo qué tengo? Tengo que si derivo eso con respecto al tiempo, voy a tener acá la derivada del flujo con respecto al tiempo va a ser igual a L al cuadrado, que es constante, por N, que es constante, por mu, que es constante, sobre 2pi por R medio, por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Eso va a ser la derivada del flujo con respecto al tiempo. Va a ser igual a L2 por N por mu sobre 2pi por R medio, por la derivada de I con respecto al tiempo, ¿verdad? Sí, esto te va a ser L cuadrado mu N de I sobre 2pi por R. Acá este 2 se me eliminó por alguna razón en mi resuelto. Ah, ya sé por qué se me eliminó. Bueno, ahí está ya, ¿verdad? Después, ¿yo qué tengo? Voy a escribir esto de acá, otra vez, como de la derivada del flujo con respecto al tiempo, igual a L cuadrado por N por mu por la derivada de I con respecto al tiempo sobre 2pi por R medio. R medio es phi más L sobre 2. Y ahí se me eliminó el 2. Entonces ahí sí me queda lo que tengo acá. L cuadrado por N por mu sobre DI con respecto al tiempo. Y acá 2. Acá ya no hay 2. Acá simplemente pi por phi más L, ¿verdad? Entonces acá yo puedo tener un número que va a ser la derivada con respecto al tiempo. Y ahí está, ¿verdad? Esto acá es un número. ¿Por qué? Porque yo tengo L cuadrado, tengo N, tengo mu, tengo pi, tengo phi, tengo L. Y esto de acá también tengo, ¿verdad? Porque yo tengo que la derivada de I con respecto al tiempo es 0,7 t con respecto al tiempo, que es 0,7, ¿verdad? Recuerden que el flujo en 2 es el flujo debido a la corriente 1. Ahora, si se acuerdan, el flujo que dijimos que era igual, el flujo en 2 es igual al área 2 por la corriente 1. Y la corriente 1 es esta que está acá, ¿verdad? La corriente 1 es 0,7 t. O sea, por V1. Pero V1 es esto que está acá. V1 es la debida a la corriente I1. V1 se debe a la corriente I1. Por lo tanto, acá el que usamos es la corriente I1, que me genera el flujo a través de 2, ¿verdad? El flujo a través de 2 es igual al área 2 por V1. Entonces, V1 depende de I1. Entonces, acá esta I es I1. Por acá el flujo es flujo 2. Acá siempre esto, acá es I1. Entonces, acá, como esto es I1, yo sé que la derivada de I1 con respecto al tiempo es 0,7, ¿verdad? Porque 0,7 t derivado con respecto a t es 0,7. Entonces, esto de acá es un número ya. Y entonces yo puedo tener que la intensidad de corriente en 2 va a ser igual a ese número que, que yo tengo que multiplicar con n para tener el flujo. Ahora va a ser n2 por este número, que va a ser L cuadrado por N por mu por DI con respecto a T, que es un número, sobre pi por phi más L, y esto tengo que dividir con la resistencia. Y esta es la intensidad de corriente en 2. Te haga un número ya, porque este es un número, 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 este es phi más L de un número por R, ¿verdad? Y ahí todo ya es un número, ¿verdad? Acá lo que hay que tener en cuenta es que esta n que está acá es la N1. Esta N que está acá es la N1 también. ¿Por qué la N1? Y porque estamos haciendo
el campo magnético debido a la bobina 1. Entonces acá esta es N1, esta es N1, esta es N1, entonces acá esta es N1 y esta es N2, ¿verdad? Entonces la fórmula así, escribiendo ya N1 por N2, ahí, ¿verdad? Voy a duplicar este para acá el mismo lugar, no sé por qué no me ha cambiado de tamaño. Voy a recortar esta fórmula. Voy a copiar este, voy a copiar esta fórmula. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que I2 va a ser igual a escribiendo en lindo, N2 por N1 por L al cuadrado por mu, que es igual a 1000 veces mu sub 0, ¿verdad? Voy a poner acá, por 1000 veces mu sub 0 por la derivada de I con respecto a 7, que es 0,7, sobre pi por phi más L sobre la resistencia, ¿verdad? Y acá esto ustedes pueden reemplazar por N2, que es 20 por 30 por L al cuadrado, que es 0,06 al cuadrado, por 1000 por 4 pi por 10 a la menos 7, que es mu sub 0, por 0,7 sobre pi, que es 3,14, por phi, que es 0,15 más 0,07, 0,06 realmente, y esto otra vez dividido R. Acá realmente esto está mal, ¿verdad? Tiene que ser así. Porque si no, estoy diciendo mal. Ahí tiene que ser. Esto de arriba es un número nomás. Dividido R. O sea, es esto dividido R. R era 3. Ahí, ¿verdad? Y ahí sí sale lo que queremos, que sale una I constante, igual a 9,6 por 10 a la menos 4 amperes. Y ya está resuelto el ejercicio. Bueno, esto es lo más complicado que puede llegar a salir, ¿verdad? Más que esto no les va a salir. Bueno, ya está un ejercicio completito. Porque acá arriba siempre dice ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3. Ya es 3, ya es 3. Vamos a 4 ya luego. 3, 3. Bueno, acá otro ejercicio. Siendo la FEM igual a 60 volts, R igual a 240 ohm y L igual a 0,16 Henry, al principio no hay corriente en el circuito. Al cerrar la llave, primeramente, ¿cuáles son las diferencias de potenciales VA, B y B sub C? Mucho tiempo después de haber cerrado S, ¿cuáles son VA y B sub B? Y cuáles son BA y B sub B para un tiempo intermedio. Y acá, sencillito, no nos complicamos y vamos a hacer lo siguiente. Ustedes, por lo que vimos recién, hace un ratito, ya saben que para T igual a para T igual a 0, I sub 0 es igual a I sub 0. Y para T igual a infinito, I final es igual a la FEM sobre R. Entonces, ¿acá qué pasa? Yo tengo T igual a 0, tengo T igual a infinito y tengo T igual a 0. No, tengo T para I igual a 0,15 amperes. Y acá tengo que calcular la diferencia de potencial en donde tengo que calcular la diferencia de potencial en VAB y BBC. BBC es el inductor. Para T igual a 0, ¿cuánto vale I sub 0? Para T igual a 0,
la intensidad de corriente es 0. Bueno, voy a poner también acá otra columna que sea I. Te voy a hacer así. Voy a hacer acá. I, P sub AB, B sub BC. Para t igual a 0, ¿cuánto vale I? I vale I sub 0. ¿Cuánto es I sub 0? Es 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al comienzo no hay corriente acá. No hay corriente en el circuito. Para I igual a, entonces I igual a 0, para t igual a 0, I es 0. Para t igual a infinito, ¿cuánto vale I? I vale la FEM sobre R. La FEM, ¿cuánto es? Es 60. 60 sobre 240. 60 dividido 240 es 0,25. Entonces voy a poner 0,25. Y acá 0,15, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me dice para 0,15. Entonces este ejercicio es sencillísimo y esta clase siempre sale en el examen. VAB, ¿cuánto es? Y VAB, si yo hago una ley de Kirchhoff, la ley de Kirchhoff se tiene que cumplir en todo momento. La ley de Kirchhoff de este circuito va a ser FEM, acá, ¿verdad? Si yo seguir este sentido, voy a pasar por la FEM, la intensidad de corriente va a ser así, ¿verdad? Ya está dibujada, hay algo acá. FEM menos I por R. ¿Y acá qué pasa con mi L? ¿Mi L está aumentando o mi L está disminuyendo? Acá mi L está disminuyendo, por lo tanto va a ser, mi L está aumentando, pero mi L está aumentando, por lo tanto mi FEM se va a hacer así, ¿verdad? Se va a oponer al paso de la corriente, por lo tanto va a ser así. Entonces va a ser como una FEM así, ¿verdad? Por lo tanto va a ser menos L por diferencial I con respecto al tiempo, ¿verdad? Igual a 0. ¿Y esto de acá qué es? Esto de acá es VAB y esto de acá es VBC, ¿verdad? O sea, de manera más sencilla, esto va a ser igual, esto va a ser así. Donde VAB es igual a I por R y VBC es igual a menos L por diferencial I con respecto al tiempo, ¿verdad? O le voy a poner así, no me acuerdo de un valor absoluto, nomás quiero trabajar. Para I igual a 0, ¿cuánto va a ser? Para I igual a 0. I igual a 0. ¿Cuánto va a ser? Si I es 0, ¿cuánto va a ser VAB? Y VAB, como I es 0, ¿verdad? Si yo hago 0 por R, eso me da 0, ¿verdad? Entonces acá, ¿cuánto va a venir? Va a venir 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es 0. Y de acá, si esto vale 0, ¿cuánto vale BBC? Y BBC vale la FEM, ¿verdad? ¿Y por qué? Solamente tenemos estos dos elementos, ¿verdad? BB igual a la FEM. Por lo tanto, BBB va a ser igual a la FEM, y esto va a ser, perdón, BBC va a ser igual a la FEM, y la FEM es 60, ¿verdad? Y ahí ya está. Entonces, para la primera parte. Para la segunda parte, I ya no es 0. ¿Y cuánto vale? I vale, no sé cuánto vale I para la segunda parte, ¿verdad? Ah, sí, acá. I vale la FEM sobre R. Entonces acá para la segunda parte, FEM sobre R por R es igual a esto. Entonces, B a B es igual a la FEM. ¿La FEM cuánto vale? La FEM vale 60 volts. Entonces, B a B va a ser 60. Y de acá, si esto es 60 menos 60 menos BBC igual a 0, entonces BBC es 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este 60 menos 60 ya es 0. Entonces 0 menos BBC igual a 0 es que BBC es 0, ¿verdad? Entonces acá es 0. No sé si te estoy confundiendo. Voy a hacer, ¿verdad? Porque me dice que se ponía en ese rato. Voy a hacer por parte, ¿verdad? Tengo estas tres ecuaciones y voy a duplicar acá en mi pantalla para que vean por parte, ¿verdad? Voy a duplicar este acá. Ya serán tres partes. Voy a cambiar de color para que no se me confundan. Vamos a hacer de vuelta. Para t igual a 0. Para t igual a 0.
¿Cuánto vale I? Vale 0. Entonces, ¿cuánto vale esto? Vale 0. Porque 0 por R vale 0 ahora. Entonces, acá B sub A va a ser 0. Y de acá, ¿qué voy a tener que la FEM va a ser igual a B, BC. B a B vale 0, por lo tanto acá voy a poner 0. Y BBC vale igual a la FEM es 60, por lo tanto va a ser 60. Para T igual a infinito, ¿qué va a pasar? Para T igual a infinito, la I es FEM sobre R. Entonces acá va a ser FEM sobre R por R, se va este con este y queda 60. Acá entonces voy a reemplazar este por 60, menos 60, menos BBC igual a 0, entonces acá BBC es igual a 0, ¿verdad? Porque este se va con este. Entonces acá B A es 60, acá se me ahorró, ¿verdad? Este era 0,60 y este es 0, ¿verdad? Entonces, eso ya tenemos, ¿verdad? Después acá antes era 0, 60, 60, 0, y me falta para cuando la corriente es 0,15. Cuando la corriente es 0,15, acá ¿qué va a ser? Va a ser 0,15 por la R, que era 240, y todo acá va a ser igual a 0,15 por 240 igual a 36, y acá va a ser 60 menos 36 menos BBC igual a 0. Entonces BBC va a ser igual a 60 menos 36, 24. Entonces acá va a ser 36 y 24. Y ya está resuelto el ejercicio, ¿verdad? Este tema es clásico de examen, por lo tanto tienen que saber hacer. Entonces sí, esto ya está, ¿verdad? Tengo llave para todos los tiempos. Sin complicarme con ninguna integral ni nada, ¿verdad? ¿No se entendió? Si hay alguna duda, bueno. Otro, este ya es el cuarto, realmente mi nombre es cualquier cosa hoy. Entonces le puse todo uno. Del quinto. Bueno, ¿cómo sería entonces? Tenemos un inductor que tiene una cierta inductancia, igual a 2,5 Henry, y que tiene una resistencia de 8 ohms. Está conectado a dos terminales de una batería con FEM 6 volt. ¿Cuál es la tasa con la que aumenta la energía del campo magnético en el inductor en función del tiempo y cuál es la tasa de disipación de energía en la resistencia? Bueno, primeramente acá vamos a escribir que la potencia en el inductor es igual a I por L por diferencial I con respecto al tiempo, ¿verdad? Lo que hemos visto hace rato. Esta es la potencia en el inductor. Y yo sé que I es igual a la FEM. Aquí yo tengo acá un inductor que está conectado a una resistencia y a una FEM, ¿verdad? Por lo tanto, acá la I es variable. Y tiene una cierta fórmula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos esta combinación. Acá la I va a ser igual a 1 menos E menos R sobre L por T. Y eso, ¿verdad? Bueno. Y acá que yo necesito calcular simplemente el valor de P sub L. Y acá es sencillo, ¿verdad? Simplemente P sub L, tengo que derivar esto, ¿verdad? I por L, y esta fórmula va a ser genérica, ¿verdad? Esta fórmula se va a cumplir para todos los inductores que están en esta configuración, ¿verdad? Que sean un inductor con una resistencia de una FEM, tengo que derivar esto, va a ser
Y acá va a ser la derivada de esto con respecto al tiempo. Voy a hacer primero esto. Después voy a mezclar todo porque si no se va a alargar demasiado. Derivada de i con respecto al tiempo, aquí va a ser igual. Va a ser igual a fem sobre r por esto que está acá. La derivada de eso que va a ser igual. Va a ser igual a 1. Su derivada va a ser 0, ¿verdad? Porque la derivada de 1 es 0. Y acá va a ser la derivada de menos e por menos r sobre l por t por menos r sobre l, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la de adentro se baja afuera. Y acá este menos se va con este menos y esta r se va con esta r. Entonces esta derivada es igual a la fem sobre l por e a la menos r sobre l por t. Entonces eso meto acá y me queda que hice 80 copias por aquí escribiendo el vídeo. Ahí me quedaba que PL, que es igual a L a I, por L por la derivada de I con respecto al tiempo, es igual a I. ¿Y a qué voy a reemplazar? Voy a reemplazar por epsilon, o sea, por la FEM por R, por 1 menos E a la menos R sobre L, por T, por L, por la derivada de I con respecto al tiempo, que es FEM sobre L, por E a la menos R sobre L por T, ¿verdad? Y acá tengo que P sub L va a ser igual a la pena al cuadrado, se va este con este, sobre R por 1 menos E a la 8 sobre 2,5 por T por E a la menos 8. Acá estoy reemplazando ya yo. R sobre L, porque mi resultado ya tengo reemplazado. Por R sobre L por T, ¿verdad? Así queda la expresión. Y esta es la potencia genérica. Esto se va a cumplir para cualquier circuito en el cual ustedes tengan esta combinación, ¿verdad? De un inductor, una resistencia y una FEM. Para un circuito RL. Se cumple esta ecuación que está acá. Y la potencia, y esto lo pueden reemplazar, ya esto es un número, esto es un número, esto es un número. La potencia va a quedar en función al tiempo. Acá de hecho pide la potencia en función al tiempo. O sea, la tasa con la que aumenta la energía es lo mismo que la potencia, ¿verdad? La potencia es la derivada de la energía o del trabajo con respecto al tiempo, ¿verdad? Y al trabajo de la energía. Entonces, la potencia es la tasa con la que aumenta la energía. Mientras que acá pueden reemplazar nomás ya, ¿verdad? No hay complicación reemplazar acá P, esto por un número que era. Puse 4,5, no sé por qué. 6, acá está 6, R es 8. Y ya reemplaza nomás ya, ¿verdad? No hay ninguna complicación. De hecho, vamos a hacer rápido. La FEM va a ser 6 al cuadrado sobre 8 por 1 menos esto. R era 8 sobre 2,5 por T por E a la menos 8 sobre 2,5 por T. ¿Verdad? Y esta ya es la ecuación en función al tiempo, que es lo que pide el ejercicio. Y la tasa de disipación de energía es la potencia en la resistencia, que ustedes saben que es I cuadrado por R, I cuadrado por R, ¿verdad? Que va a ser igual a I, que es esa expresión que habíamos visto hace rato, I cuadrado por R. Y ustedes saben que es eso que está ahí, la I era N sobre R por 1 menos E a la menos T sobre R, perdón,
Ahí dice cualquier cosa. R sobre L por T al cuadrado por R, ¿verdad? Entonces acá va a quedar FEM al cuadrado sobre R nomás porque se va esa R con esta R cuadrado por 1 menos E a la R T por T al cuadrado. Esto acá era L. Y de acá tienen la potencia en la resistencia. Y esa potencia en la resistencia va a ser igual a la FEM, que es 6 al cuadrado sobre 8 por 1 menos E a la menos R, que era 8 sobre 2,5 por T al cuadrado. Y ya está resuelto el ejercicio. Bueno. Y para terminar este de acá, te dice lo siguiente. En el circuito de la figura, a mí siempre me gusta más que sea circuito ahora porque se ve mejor la aplicación. En el circuito de la figura, una vez alcanzado el régimen estacionario significa t igual a infinito, calcular la diferencia potencial entre los extremos de R2 y la carga que adquiere el condensador. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Si yo tengo acá una FEM, tengo acá un inductor, resistencia, capacitor. Bueno, ¿qué pasa acá? Bueno, yo tengo acá simplemente el ejercicio es para un ejercicio conceptual, ¿verdad? ¿Qué pasa si es que esto está en t igual a infinito? Si es que t es igual a infinito, esto funciona como un conductor. ¿Por qué? Porque por acá esto ya no se opone al paso de la corriente, por lo tanto, acá esto es como un conductor. Esto en un circuito así, t en t igual a infinito, L se vuelve un conductor. Y para t igual a 0, como alguien impide el paso de la corriente, se vuelve un aislante. Entonces eso es importante saber. Pasa acá lo contrario a lo que pasaba con los capacitores. En los capacitores, para t igual a infinito, ¿qué pasa? Para t igual a infinito el capacitor es un conductor. Ah, no, perdón, es un aislante, porque es lo contrario ahora. Entonces ya voy a hacer una tablita. Las tablitas siempre son más lindas. L, C. T igual a infinito, T igual a 0. L en T igual a infinito se vuelve un conductor. C se vuelve un aislante. L en T igual a 0 es un aislante y C es un conductor. Acá estamos en este caso, en T igual a infinito. Por lo tanto, esto de acá, yo voy a dibujar así. Voy a dibujar este circuito realmente así, ¿verdad? Acá una rayita larga, acá rayita corta, acá una resistencia. Esta L no voy a incluir, ¿por qué? Porque L en infinito es igual a un conductor. Entonces acá va a ser así nomás. C es un aislante, por lo tanto, esta parte no voy a meter en mi circuito porque acá no circula corriente. Entonces, esto ahí no existe. Y acá va a haber otra resistencia R1. O sea, mi circuito es simplemente esto que está acá ahora. Es eso nomás realmente. La L no influye en nada y la C tampoco influye en nada por cómo están colocados. ¿Por qué? Porque la L es como si fuese un... Acá está L, que va a ser un conductor, y C ni entra luego porque es un aislante. Entonces, de esta parte no hay corriente. Entonces, si yo quiero saber la diferencia potencial en R2, puedo hacer de muchas formas, ¿verdad? Puedo hacer de muchas formas. Primeramente, puedo calcular, teniendo en cuenta este esquema, puedo sacar que la intensidad de corriente va a ser una sola, ¿verdad? Y va a ser igual a la FEM sobre R1 más R2, porque están en serie. Y esa FEM
es 100, la resistencia son 50 más 100, 150, 100, acá era 100 nomás, 100 sobre 150 da, no sé cuánto, 0,75 creo que, 0,66, 0,66 amperes. Entonces la FEM en 2 va a ser 0,66 por 50, ¿verdad? Que es la FEM acá, que es la resistencia acá. Entonces la FEM en 2 va a ser igual a 0,66 por 50 igual a 33 amperes. Y aparte, si quiero calcular la carga en el capacitor, ¿qué tengo que hacer? La carga en el capacitor va a ser igual a la diferencia potencial acá. Yo puedo calcular la diferencia potencial entre este punto y entre este punto y el capacitor. Entonces, la carga va a ser igual a Q por delta V. Pero esta diferencia potencial entre este punto y entre este punto es la diferencia potencial en esta resistencia, que va a ser FEM1. Vamos a llamarle. FEM1 va a ser R1 por la intensidad de corriente, que era 0,66 por 100, entonces va a ser 66 volts. Entonces la carga en el capacitor va a ser 66 por la diferencia potencial, que es, en realidad sería 20 por I a la menos 6, que es la capacitancia, por la diferencia potencial, que es 66. Y eso da 20 por I a la menos 6 por 66, me da 1,32. Y está resuelto el ejercicio. Bueno, ¿no tiene una duda? ¿Una consulta? Y ya está, ¿verdad? Y ya está resuelto. Bueno, estos son los 5 ejercicios que tenías para hoy. No sé si hay alguna duda, alguna consulta dentro del grupo. A ver si siguen por ahí. Bueno, y eso es todo por hoy. Nos queda una clase más, que es la clase de corriente alterna. Y después ya son libres de física 4 para todas sus vidas. Bueno, entonces dejamos hasta aquí la clase y nos vemos la semana que viene. O sea, nos vemos el viernes realmente en el examen. Gracias. Gracias, profe.